Hola, buena tarde. Antes que todo les mando un cordial saludo, esperando que todo esté bien. Vamos a continuar el día de hoy con la unidad 6. Esto referente al masaje sensitivo. Vamos a desglosar qué es un masaje sensitivo y qué tipo de técnica es la más recomendable para aplicar con cada paciente en la gama muy amplia en cuanto a personalidades y tipos de paciente que nosotros podamos atender. Vamos a ver cuál es la mejor técnica en cuanto a presión y velocidad para que el paciente se sienta mejor. Bien, iniciemos con el masaje sensitivo. ¿Qué es el masaje sensitivo? En el masaje sensitivo vamos a tratar al cuerpo como un todo. Se trata en general, se trata en generar el cuerpo como un todo porque se busca generar un beneficio completo en el paciente, tanto a nivel físico como a nivel sensitivo como a nivel emocional. Obviamente, si estamos relajando y estamos trabajando, aplicando técnicas para inhibir dolores, pues vamos a hacer que el sistema nervioso central tenga una menor actividad correspondiente a los estímulos dolorosos. Y siempre va a ir pues una cosa de la mano con la otra. Si el paciente está bien mentalmente, va a estar bien físicamente. Entonces el masaje sensitivo es tratar al cuerpo como un todo. Ahora bien, vamos a ver los diferentes tipos de masaje para distintos tipos de paciente. El primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy es un paciente con problemas emotivos, con problemas emocionales, con estrés, con ansiedad. Para este tipo de pacientes que refieren muchos problemas en su casa, muchos problemas en los distintos ámbitos personales, en lo familiar, en la relación amorosa, en el trabajo, en lo escolar, lo recomendable es irnos por el tipo de masaje con intensidad suave. Hay que recordar que los masajes principalmente se dividen en dos, con intensidad fuerte y con intensidad suave. Con intensidad suave tenemos el masaje sueco, el holístico, el ayurveda. Eh, Ese tipo de masajes son los más recomendables para este paciente, ¿no? Se tiene que tratar al paciente como un todo. Tenemos que irnos con una técnica suave y moderada durante toda la sesión de masaje, sin hacer tanta presión, sin cambiar de velocidad, porque lo que queremos en este caso es relajar al paciente y generarle un efecto de tranquilidad, de serenidad en general en todo su organismo. Hay que recordar lo que vimos en la diapositiva anterior. Si está bien lo mental, va a estar bien lo físico. Siempre mantenernos en línea y nunca intentar dar recomendaciones o consejos con los problemas emotivos que este paciente presente. Al momento que nosotros iniciemos la sesión, tenemos que como tal mantenernos en margen sin preguntar más, fuera de las preguntas de historia clínica y fuera de la comunicación verbal y no verbal que tenemos que tener con el paciente. Recordar que esta comunicación se va a basar en si le molesta la técnica que nosotros estamos aplicando en ese momento. Fuera de eso no tenemos que ni dar consejos ni preguntar cosas referentes a sus problemas o el por qué está así. Probablemente el paciente de cierta manera inicia el diálogo, inconscientemente inicia a contarnos su problema, por lo cual nosotros tenemos que cortar de tajo esa línea, siempre manteniendo el respeto hacia el paciente. Lo que podemos hacer, lo que yo recomiendo que hagamos, porque yo lo he aplicado, es interrumpirlo de una forma muy sutil y decirle, bueno, por el momento de hoy, en este instante, le recomiendo que se relaje, que cierre los ojos, que se concentre y que disfrute de su masaje, ¿no? Nos seguimos por una línea de masajes suaves, con un ritmo lento, con una intensidad moderada, de moderada a suave. Después tenemos los pacientes totalmente dependientes. En este caso, lo más recomendable es aplicar una técnica moderada, pero de una forma un poco más intensa, porque vamos a ayudar al paciente a generar una... Estamos intentando hacer que este paciente genere un mayor grado de dependencia. Aquí lo que podemos hacer es emplear un poco de movilización y de estiramiento para ayudar al paciente si es que tiene esa dependencia por alguna imposibilidad biomecánica.
que le duela al hacer un movimiento y por eso no lo haga correctamente. Después tenemos el tipo de paciente sumiso, tímido, introvertido. Para este tipo de paciente lo más recomendable es ejercer un tipo de fuerza y de velocidad ascendente. En este caso, los masajes deportivos le caen bastante bien. Por ejemplo, hay que recordar un poco cómo es un masaje deportivo. Se divide en antes, durante y después de la competencia. Aquí vamos a activar, o lo más recomendable en este tipo de paciente, es un masaje precompetitivo con velocidad ascendente y fuerte, sin llegar obviamente al valor de lo traumático. Vamos a utilizar también percusiones constantes que le ayuden a ese paciente a activar las fibras musculares, a mejorar el flujo sanguíneo, la irrigación sanguínea, a oxigenar el músculo. Un masaje activante también lo podemos combinar con un tipo de loción o de aroma de cítrico activante que el paciente sienta agradable. Podemos aplicar un masaje deportivo en este caso. También podemos aplicar un masaje de tejido profundo. Hay que recordar que una contractura muscular se puede generar por el estrés, por el cansancio, por malas posturas. Entonces, por lo regular, este tipo de pacientes sumisos, por no decir lo que piensan, tienden a reprimirlo y generar mucho estrés inconscientemente. Entonces, a veces lo que el cuerpo, lo que la boca no habla, el cuerpo lo menciona, ¿no? ¿Cómo lo menciona? Pues con manifestaciones físicas dolorosas. En este caso, muy posiblemente una o muchas contracturas musculares. Después vamos a ver el tipo de paciente dominante con un carácter más, eh, pues más fuerte, más dominante, como la palabra lo dice. Aquí tenemos que hacer todo lo contrario al caso anterior. ¿Qué es todo lo contrario? Tenemos que aplicar técnicas suaves, técnicas relajantes. También este tipo de pacientes va a tender a generar mucho estrés y mucha ansiedad. Eh, lo que yo recomiendo es hacer un masaje relajante de proximal a distal para relajar las fibras musculares y bajar esa intensidad. Aquí vamos a utilizar un tipo de aroma estabilizante. Puede ser la canela o el cedro, ese tipo de aromas que son fuertes pero que ayudan a relajar al paciente. ¿Por qué? Porque constantemente en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque le gusta tener el control sobre las cosas. Cuando esta persona siente que pierde el control sobre las personas, sobre sus propias acciones, tiende a entrar en un estado de estrés, de ansiedad. El estrés y la ansiedad son desencadenantes muy importantes de igual manera de una contractura muscular, de puntos gatillo. Entonces, aquí tenemos que relajar a esa paciente, principalmente la zona de paravertebrales, los músculos que dan postura al cuerpo, los paravertebrales, muy posiblemente estén contraídos. Entonces, aquí vamos a aplicar cualquier tipo de técnica totalmente relajante. Después vamos a tener un paciente rígido. Aquí, bueno, la rigidez puede ser debida a un traumatismo, a un proceso posoperatorio, a una fractura, consecuente a una fractura. Entonces, en primer lugar hay que evaluar debido a qué se generó esa rigidez articular, esa rigidez muscular. Puede ser por una falla o un problema del sistema nervioso central, por una afección, por una hemiplegia. Para ese tipo de pacientes es recomendable usar, antes que todo, iniciar con movilizaciones. Movilizaciones para generar una lubricación a nivel articular y después que nos facilite nuestra técnica de masaje. Aquí lo que más recomiendo yo es, de igual manera que en otros puntos anteriores, un masaje relajante de proximal a distal para disminuir esa rigidez muscular, esa rigidez articular y relajar las fibras musculares y por ende nos va a ayudar a liberar movimiento para que el paciente se sienta mejor. Después del movimiento lo que yo recomiendo es hacer un poco de estiramiento para disminuir esa espasticidad, esa rigidez articular, esa espasticidad muscular.
Aquí también habría que, lo que yo recomiendo es aplicar el quiromasaje, que el quiromasaje va con movilizaciones, una técnica suave y termina con estiramientos. Eso en general en conjunto, trabajando sobre la sinergia muscular, nos va a ayudar a generar o a disminuir una menor rigidez. Lo que también podemos aplicar es una técnica de cepilleo, por ejemplo, de Margaret Root, con texturas, 5 texturas, de la más suave a la más, de la más rugosa a la más suave, para disminuir esa espasticidad de proximal a distal, haciendo pases superficiales sin regresar porque les hacemos el estímulo que hemos ejercido, y de esa manera el paciente va a disminuir en cuanto a rigidez. Por último, tenemos el paciente más cerebral y racional. Aquí tenemos que utilizar un tipo de aroma relajante. ¿Por qué? Porque constantemente está usando su raciocinio para resolver cualquier problema. Está en una constante actividad neuronal, constante actividad cerebral, es muy analítico, analiza todos los problemas y tal vez de primera no encontrar una respuesta clara le puede generar estrés al paciente. Entonces aquí lo que el masaje más recomendable para este tipo de pacientes es una técnica suave, relajante. Los ayurveda en este caso sirven mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos que ponerle una pausa a esa actividad neuronal y racional que está teniendo el paciente. Por consecuente, efectivamente se va a sentir muchísimo mejor. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de una forma muy rápida de cómo es la recomendación para cada uno de los pacientes. Conforme tú vayas atendiendo más pacientes, te vas a ir dando cuenta desde que entran a tu consultorio qué tipo de paciente es, si es una persona tranquila, si es una persona sumisa, si es una persona desafiante, dominante, al ver cómo llega, con qué actitud, al ver con qué velocidad quiere que tú lo atiendas, nos van a decir mucho de la persona y tú mismo te vas a ir dando cuenta cuál es la mejor técnica para aplicar en cada uno de estos casos. Más adelante veremos los tipos de aceite que podemos utilizar, ya sea estabilizadores, activantes o relajantes, que tienen que ver con la personalidad de cada paciente. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Espero que te haya gustado esta clase. De mi parte sería todo y les mando un cordial saludo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima clase.